3, 2, bueno, ya estamos grabando. Entonces, recuérdame bien cuál era la asignación que tú tenías. La, estudiar la condición de la democracia en la República Dominicana. ¿Y qué es lo primero que tú tienes que saber en cuanto a eso? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Vamos a ver. ¿Qué es la democracia? Vamos a ver si tú te recuerdas bien lo último que yo te dije. Lo último que tú me dijiste fue que demo era pueblo y gracia gobierno. Ok, Y es el pueblo, el gobierno del pueblo. perfecto. Entonces, eso es la raíz etimológica de la palabra democracia. Es el gobierno del pueblo. Entonces, ¿quiénes son el pueblo? Las personas que lo conforman. Todas las personas, todos los habitantes que lo conforman. Entonces, tú eres parte del pueblo. Sí, Bien, entonces, tu gobierno, sí, en teoría. en teoría, ¿y cómo es que funciona esa teoría? Supongo yo que con votos, ya que así podemos decidir entre todos varias cosas. Muy bien, pero tú votas. ¿No? Ah, bueno, pues entonces ahí vamos a tener que ir definiendo algunas cosas. Pues esto, la constitución, que aparentemente tu hermana le hizo todas las señas personales, vamos a ver qué dice. Tú tienes que tener buena lectura, porque tú lees mucho. Ok. Entonces, léeme el artículo 1 de la Constitución, pero léelo en voz alta y que se entienda. Título 1 de la Nación, del Estado, de su gobierno y sus principios fundamentales. Capítulo 1. La Nación, de su soberanía y de su gobierno. Artículo 1. Organización del No, Estado. habla claro, recuerda que tú tienes una audiencia. Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente como el nombre de República Dominicana. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en estado libre e independiente con el nombre de... República Dominicana. Muy bien, vamos a continuar ahora con el artículo 2, a ver qué dice el artículo 2. Artículo 2. Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emana todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Míralo ahí, mira, esa parte es muy importante. La soberanía popular, el gobierno del pueblo, se reside únicamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes. ¿Recuerda cuáles eran los nombres de los poderes? Sí, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Perfecto. Entonces, los cuales por medio de sus representantes, ¿cuál es el representante del poder ejecutivo? El presidente. Muy bien. O en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. ¿Qué te está diciendo desde el artículo 2 la Constitución? Que evidentemente tú tienes un fundamento con el cual tienes que trabajar. ¿Cuál es ese fundamento? El hecho de que la soberanía reside en el pueblo. Todo lo que ahora mismo tenemos como reglas, todo lo que ahora mismo tenemos como derechos, como deberes, nacen de la voluntad popular, del espíritu del pueblo, de lo que un autor alemán llamaba el Volksgeist. Pero ese es otro tema. Entonces, dame lectura al artículo 4 de la Constitución. Artículo 4. Gobierno de la nación y separación de poderes. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Quédate ahí. La última palabra, ¿cuál fue? Representativo. Ok, recuérdate estos puntos cardinales. Civil, republicano, democrático y representativo. Esas son la forma del gobierno de la nación. Entonces date cuenta que utiliza 4 palabras, pero tú me preguntaste de una de ellas. Civil, republicano, democrático y representativo. Dilo tú mismo. Civil, republicano, democrático y representativo. Entonces, el aspecto democrático del gobierno de la nación y de la separación de poderes va de la mano con el hecho de que no tenemos ni monarquía, no tenemos ni nobleza, no tenemos reyes. Cada miembro del Estado tiene una función esencial y esa función reside por un mandato popular. ¿Me entendéis? Muy bien, entonces vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Volvemos luego. Y volvimos. Entonces,
La importante de lo que tú decías, si el gobierno democrático es un gobierno del pueblo y eres parte del pueblo, ¿cómo tú puedes decir que tú estás gobernando? Eh, Tú dijiste, ¿y cómo puedo decir que estoy gobernando? Correcto. Supongo yo que decidiendo varias cosas así políticas ¿Y cómo tú decides? votando. Ok, votando. Pero tú puedes votar. Vamos a darle lectura primero a lo que se llama el ejercicio del sufragio. ¿Sabe lo que significa la palabra sufragio? Entonces, la palabra sufragio significa voto, o sea, el poder votar. Entonces, artículo 208 de la Constitución. Dale lectura. Es un derecho y deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referéndums. El voto es, léelo. Para elegir a los... Ah, no, después del punto. El voto es personal, libre y directo y secreto. Vamos a recordarnos 4 palabras de nuevo. Recuérdate que dijimos allí hay civil, republicano, democrático y representativo. Aquí hay otras 4 sobre el voto. ¿Cuáles son? Personal, libre, directo y secreto. ¿Qué tú crees que significa que sea personal? Que sea de uno mismo. Exacto, que no sea otra gente, sino uno mismo. Y que no sea de que por dos, de que como por ejemplo que mi voto representa a las 5 a ustedes 3. Cada uno de ustedes elige por quién votar. Entonces, libre, ¿qué significa libre? Que Yo digo que tú vas a votar por ese partido, yo te lo digo y una orden. ¿Eso es lo que significa ser libre? no, ¿Qué significa? que tú lo haces por tu cuenta, no, que puedes elegir o no votar o votar. Ah, perfecto. Entonces es directo. Si por ejemplo yo te digo, óyeme, Joan, toma, cógete sobre y es el voto mío, ve y depositarlo en la urna. Así funciona. No, tienes que ir tú mismo a hacerlo Entonces, directamente. directamente. Entonces, y yo ponerme a estar diciendo que por quién voté desde antes que voté, ¿puedo hacerlo? No, ¿Por porque qué? es secreto. Entonces es personal, libre, directo y secreto. Perfecto. Pero otra cosa muy importante del voto es leer lo que dice después de ese Nadie punto. puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Muy bien. Pero mira algo muy interesante. Ahí te está diciendo en ese artículo 208 que votar es un derecho y un deber. Eso no es contradictorio. Sí, ¿Por qué es contradictorio? porque el deber es algo que tú haces y el deber es como algo que tú haces, que tienes que hacer. Ok. Y el derecho es algo que tú tienes. O sea, algo... Que tú estás facultado a hacer. Ajá. Perfecto. Entonces, mira qué es lo que sucede. Hay 2 partidas. El aspecto facultativo del voto quiere decir que nadie puede impedirte votar. Pero el aspecto obligatorio del voto significa que aunque nadie puede impedirte votar, tú debes cumplir con el deber cívico de votar. ¿Entiendes? Sí, pero eso también está como diciendo Contradictorio, ciertamente. a la palabra libre, porque libre... Entonces, y sobre todo, si cuando viene a ver, ninguna de las personas que están dentro de esas elecciones te convencen. ¿Entiendes? Entonces, por eso muchísima gente tiran voto nulo o tiran voto en blanco, como una especie de protesta en torno al candidato con el que van a elegir. Pero lo normal es que dentro de una democracia tú le elijas lo mejor para tu pueblo. ¿Por qué? Porque aun cuando tú tienes 2 candidatos malos, tú tienes que tratar de ver dentro de tu óptica cuál es el menos malo para que tú puedas decir, al menos contribuir a que tengamos una mejor sociedad. ¿Tú ves? Pero sobre eso vamos a abundar otro punto. Léeme ese párrafo de ese mismo artículo 208. No tiene derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahí mismo. Recuérdate que dijimos que el gobierno era esencialmente civil. Entonces, para evitar que haya como una especie de sublevación militar, a los miembros de las Fuerzas Armadas se le ha impedido el derecho al voto por disposición constitucional. Muchos han cuestionado de que aún tú siendo miembro de las Fuerzas Armadas, tu voto debe ser contado. Pero algún tipo de razonamiento histórico hay detrás de eso. Y eso va muy de la mano con lo que tú me preguntas de democracia. Entonces, ¿él sigue después de Policía Nacional? Ni quienes hayan perdido los derechos
de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos. Mira, tú usaste una palabra que no te corregí, es que tú decías quiénes pueden votar o quiénes pueden gobernar, y te decía todos los habitantes. Por medio del sufragio, no todos los habitantes se puede. Hay lo que se llama la ciudadanía. La ciudadanía es como un grado de pertenencia a la sociedad que tú puedes perder dependiendo de los actos que tú puedas hacer. Por ejemplo, si tú incurres en actos de sublevación a la patria, es decir, cuando tú traicionas o conspiras contra la patria, uno de los efectos que tú puedes sufrir si te descubren es que tú pierdes tu ciudadanía. ¿Entiendes? Aunque tú seas nacional dominicano, tú puedes que no seas considerado como un ciudadano de República Dominicana. Es un poco confuso. Bueno, ¿por qué yo te digo todo esto? Porque, por ejemplo, tú tienes el poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo que lo representa el presidente tiene un funcionario electo, que es el presidente junto con su vicepresidente. Tú tienes el poder legislativo, que lo representan los senadores y los diputados. Y esas personalidades, para llegar allí, tienen que ser objeto de una votación. Y está el tema del Poder Judicial, que no tiene ese mismo nivel de representación. La representación es indirecta, pero eso lo podemos dejar para otro video de YouTube. Entonces, tú tienes estos poderes del Estado que en esencia siempre tiene que haber una legitimación democrática. Es decir, que tú puedas decir son autoridades porque así el pueblo las ha designado como autoridades por el voto mayoritario. ¿Tú ves? Y si yo te digo que no siempre las cosas han sido así. Ok, ¿te sabes la fecha de la independencia de este país? ¿El día de la independencia? Sí, ¿cuál es el día de la independencia? 27 de febrero. ¿Pero te sabes el año de la independencia? ¿El año? Sí. No. El año es 1844. Desde 27 de febrero a 1844 hasta el día de hoy, 5 de mayo del año 2022, existe lo que conocemos como República Dominicana. Pero mucho antes de ser República Dominicana, éramos un territorio que había pasado primero a ser de los nativos aborígenes indígenas, hasta 1492, cuando llegan los españoles nos descubren y luego nos esclavizan o esclavizan a lo que eran los que estaban ahí, o sea, los indígenas, y fruto de exterminio. O se le podría, aunque no se sabe. Nativos dominicanos, los nativos de la tierra. Entonces, fruto de esa invasión, desaparece todo lo que era el vestigio de la raza aborigen que existía en República Dominicana. Entonces, para poder realizar los trabajos forzados, trajeron a esclavos, ¿de dónde? De África. De África. Exacto, por eso nosotros tenemos esa herencia negra. No es una herencia taína, no es una herencia indígena, es una herencia negra que viene de los africanos que estaban trabajando como esclavos aquí. Entonces teníamos primero una posesión de los indígenas, luego teníamos una posesión de los españoles, llegamos a tener una posesión de los franceses por un tema del Tratado de Basilea. En otras partes del país había una ocupación de los ingleses. E incluso se logró una primera etapa de independencia en 1822, que es lo que se conoce como la independencia efímera de Ramón Núñez de Cáceres. Pero esa no duró mucho porque luego, ¿qué invasión vino? La de unos negros africanos que primero que nosotros se habían independizado, que era Haití. Cuando Haití se independiza, crea su república haitiana al lado de nosotros, y luego en 1822, si no me equivoco, proceden a tomar control del territorio dominicano y duramos durante 22 años invadido por el yugo haitiano, desde 1822 hasta 1844, que nosotros, gracias al esfuerzo de los trinitarios, gracias al esfuerzo de las distintas luchas revolucionarias, gracias a los esfuerzos de un grupo que no necesariamente pretendía la independencia de la República Dominicana, sino su anexión a España, que era el grupo, por ejemplo, del general Pedro Santana. Gracias a la lucha de todos sus intereses, logramos salir del problema haitiano, pero eso no significa que la democracia de nosotros haya estado sostenible.
Hemos tenido, por ejemplo, situaciones en donde los mismos padres de la patria fueron declarados traidores de la patria. No sé si tú supías que Juan Pablo Duarte fue declarado traidor de la patria por Pedro Santana. También tuvimos una situación en donde Pedro Santana quiso anexar República Dominicana hacia España y esto se conoce como la España boba. También tenemos una situación donde un grupo dominado por Buenaventura Báez y otro grupo por Pedro Santana estaban peleándose el país, quítate tú para ponerme yo, y esos fueron periodos consecutivos en donde uno era presidente, luego el otro era presidente, y eso era una locura. Vino el periodo de la restauración de la mano de Gregorio Luperón, y eso fue en 1864, 1863, no tengo muy buenos datos de eso, pero ahí se termina de consolidar el Estado Dominicano. Cuando a ti te pregunten la importancia de la independencia, tú siempre tienes que conectarla con el periodo de la restauración, porque son los dos periodos que consagran lo que hoy es República Dominicana. Y sin embargo, a pesar de todo esto, para los años 20 en este país se implementa una invasión norteamericana. Y durante la invasión norteamericana se implantaron gobiernos de los Estados Unidos de América. Por ende, aún nosotros siendo dominicanos, tuvimos casi una década o media década o 7 u 8 años, me disculpo porque no tengo a mano estos datos, casi todo este tiempo, tuvimos durante una invasión norteamericana, de la cual salimos gracias a las personas que pelearon aquí. Pero dentro de 1930 llega Rafael Leonidas Trujillo Molina al poder, que es conocido como el Generalísimo, y durante su dictadura existía democracia, pero era una democracia fingida. De esto vamos a hablar luego. Trujillo dura desde 1930 hasta 1961 gobernando el país hasta que lo ajustician. Así decimos porque un grupo de hombres decidieron acabar con el tirano. Y luego a esas personas también las acabaron, excepto a dos: Antonio Invernaner Herrera y Luis Amía Matío. Los demás todos lo mataron. Vino entonces el gobierno de Juan Bosch desde el exilio, que estaba exiliado, pero solamente duró 7 años gobernando. Y en menos de 7 años lo derrocaron y este país vivió un fuerte periodo de tensión. Hubieron triunviratos, que son gobiernos de 3 personas, hubieron una guerra, hubo la guerra civil de 1965 y vino una segunda invasión norteamericana en abril del 65. Hasta que finalmente se consagra otro presidente que también fue un dictador, que fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer desde 1966 hasta 1978 duró gobernando 12 años, reprimiendo las libertades civiles de los ciudadanos, pero ayudando a la estabilidad económica. Mira qué cosa, lo bueno, había estabilidad económica, lo malo, tú no podías criticar a Balaguer, porque podía desaparecer una noche y no volver nunca a tu casa. Estos eran los 12 años de Balaguer. Hasta 1978, que entra un nuevo gobierno, los gobiernos del PRD, del 1978 al 1982, y luego de 1982 a 1986, otro gobierno del PRD, que fue el de Salvador Jorge Branco, quien salió del poder desacreditado por lo que se conocía como el peor acto de corrupción registrado en la historia moderna, lo cual es risible considerando los actos de corrupción que cometen ahora. Vuelve Balaguer en el 86 y Balaguer gobierna 10 años. Y esto es muy interesante. La primera vez él gobernó 12 años. ¿Por qué? Por 4 años, 4 años, 4 años. Cada periodo electoral eran de 4 años. Y los periodos electorales seguían siendo de 4 años. Gobernó 4 años primero, de 1986 a 1990. De 1990 a 1994. Y de 1994 a 1998, mentira, a 1996. Entonces, ¿no te da curiosidad saber tú que ganando elecciones, para tú durar gobernando 4 años, solamente gobernó 2 de esos 4 años? Te doy una pista, no se murió. Balaguer murió en el 2001. Tampoco quedó loco. Balaguer se consideró una de las personas que hasta los últimos días de su vida fue de los más cuerdos que ha existido en este país.
¿Por qué? Te explico. ¿Lo derrocaron? No, casi. En 1994 se dieron unas elecciones tan viciadas en República Dominicana. Cuando digo viciada, con muchos vicios, con muchas dificultades, con mucha mala maña. Es como cuando los villanos diseñan las elecciones. Tú sabes que ellos van a buscar la forma de quedarse en el poder. Que tuvo que intervenir la Organización de Estados Americanos, tuvo que intervenir todos los sectores de la sociedad. Se hablaba de que este país iba a coger fuego por las 4 esquinas, porque se dijo que Balaguer le hizo un fraude a quien era su contrincante en ese entonces, que se llamaba José Francisco Peña Gómez. ¿Y qué se hizo? Se hizo un pacto. No sé si estoy recordando mal, pero el pacto se llamaba el Pacto por la Democracia. El Pacto por la Democracia decía que Balaguer iba a gobernar solamente 2 de esos 4 años, y para la mitad de su periodo se iban a celebrar nuevas elecciones. En esas elecciones gana Leonel Fernández Reina en el 96, que era opositor a Peña Gómez, con el apoyo de Balaguer. Para el 2000 gana el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, quien gobernó desde el 2000 hasta el 2004. Para el 2004 gobierna Leonel Fernández desde el 2004 hasta el 2012, gobernó 8 años. O sea, él primero había gobernado del 96 a 2000, luego gobernó desde el 2004 hasta el 2012. Y en el 2012 entra Danilo Medina, quien gobierna 8 años, 4 y 4, del 2012 al 2016, del 2016 al 2020. Y luego en el 2020 entra Luis Abinader Corona, que es el actual presidente que tenemos hasta el 2024. Esa es la historia de República Dominicana que te la acabo de resumir. Por lo menos la historia política. Okay. Hay muchos datos que omití. Pero yo no quiero llenarte la cabeza con todo esto, porque es más como una especie de panorama histórico. Es como en estos animes, cuando tú buscas cómo fue que se desarrolló, tú estás viendo como tú estás viendo a Dragon Ball en vez de Dragon Ball Z y así sucesivamente. Tú estás viendo que Goku, antes de ser Super Saiyajin, era un niño que compartía con Krillin, con Maestro Roshi y todo eso. Entonces, ese es el origin story de República Dominicana. Entonces, ¿por qué yo te hago esa anécdota? Bueno, porque cuando tú preguntas, ¿cuál era tu pregunta? ¿Qué es la democracia? No, ya se lo respondí. La otra. ¿Cuál es la condición de la democracia en República Dominicana? Tú viendo todo lo que ha pasado en República Dominicana, ¿podemos sencillamente responder la democracia es mala? No. ¿Podemos decir que la democracia es buena? No. ¿O que ha estado en condiciones óptimas? ¿En la mejor condición? Creo que podemos decir que está en condiciones óptimas. ¿Por qué? Se ha hablado de intervenciones, se ha hablado de fraude, se ha hablado de tiranía, se ha hablado de derrocamiento, se ha hablado de crisis. ¿Por qué tú dirías que está en condiciones óptimas? Pero después de eso recuerda que también fueron solucionándose varios problemas, varios obstáculos, y dieron un avance para mejorar la democracia y que tengan mejor voto a la persona, que no sea un fraude, un peligro y cosas así, para que no pase nada de eso de nuevo. Exacto. Nuestra democracia no es perfecta, pero es lo mejor que hay frente a la alternativa. Hay muchísima gente que cometen el error de que ante la primera crisis que tiene el país, automáticamente decir, aquí lo que hace falta es otro Trujillo. ¿Tú ves? Aquí lo que hace falta es una invasión, aquí lo que hace falta es qué cosa. Eso es ser fatalista. La democracia no es perfecta, pero dentro de las posibilidades que tenemos es la mejor que hay. ¿Que hay muchos aspectos a mejorar? Sí. ¿Que sería bueno que el pueblo sea mejor educado antes de votar, a la hora de votar? Sí. Pero esta, con toda su deficiencia, estamos 1000 veces mejor que en otro territorio donde no hay democracia. Ok. ¿Qué tú tienes que decir a eso? Que es verdad, porque como ya te he hablado, esto antes era un territorio sin democracia, cosa que era también peligroso, ya que varias gente no podía votar y al intentar negarse le podían pasar cosas malas. Sí. Entonces, él dice que aunque la democracia aquí no sea perfecta, es lo mejor que podemos tener. No, aunque se pueda mejorar, puede venir algo peor.
Entonces, ¿quiénes son los responsables de mejorar la democracia? Los de América, o sea, lo que, Los americanos. más o menos sí, porque fueron los que, O sea, los americanos son los responsables de mejorar la democracia de nosotros. más o menos, porque, O sea, tú lo vas a dejar a los americanos que mejoren la democracia de nosotros. no, ¿No sería un problema más de nosotros? sí, en realidad, ¿Y por qué tú crees que sería el problema de nosotros? ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice la democracia? ¿Qué es lo que significa democracia? pueblo y gobierno, ¿Qué significa? que El el gobierno. gobierno del pueblo. Entonces, si el gobierno del pueblo, es misión del pueblo mejorar la forma en cómo nos gobierna. Hasta aquí nuestro video. Pasen buen día.